existencia de las grandes extensiones territoriales de los latifundios, es como una piedra angular en la Constitución que a su vez se conecta con otros postulados centrales de la Constitución que definían, por lo menos en teoría, lo que pretendía ser el modelo económico que iba a seguir México. Ese modelo, hoy en día, casi nada más se habla de él en términos peyorativos como populista, porque el neoliberalismo, una de las cosas que hizo fue imponer una simplificación mental, pues solo comprensible, perdón que lo diga así pues, pero que se imponga con retrasados mentales. Sin embargo, se impuso en universidades, facultades, centros de decisión política, un esquema que dividió las propuestas sobre economía en absoluto libre mercado y absoluto control estatal. Y como con la caída de la Unión Soviética se acabó el absoluto control estatal, no nos queda más que el absoluto libre mercado. Esa era la lógica del neoliberalismo. Cualquiera que tenga el ABC de la lógica sabe que es muy imperfecta como lógica. Sin embargo, se impuso en las facultades, se impuso en las escuelas, se impuso en los partidos políticos, se impuso en los dirigentes. Y esa lógica pasa por alto a elementos como la Constitución mexicana, porque la Constitución mexicana precisamente lo que hacía era darnos un modelo que no era ni absoluto libre mercado ni absoluto control estatal. Era un modelo de mercado regulado, y era un modelo que, bueno, en cierto sentido es fruto de la Revolución Mexicana, pero la verdad también es fruto del sentido común, que es el que se perdió con el neoliberalismo. Y esa Constitución establecía que la propiedad de la tierra pertenece originalmente a la nación, que la ejerce naturalmente a través de sus órganos estatales, y que a través de esos órganos la nación tiene el derecho de imponer a la propiedad privada las limitaciones y modalidades que considere necesarias para el bien común. O sea, se reconoce la propiedad privada, consecuentemente cabe el libre mercado, pero como no creían en cuentos de hadas los constitucionalistas mexicanos del 17, no creían que dejando libres las fuerzas del mercado todo iba a ir bien de por sí solito, y entonces ponen que los órganos de la nación tienen el derecho de imponer límites y modalidades al mercado. Ahora, este principio general de la Constitución aplicado a la tierra significaba lo siguiente: uno, se ponía un límite a la extensión. Lo que fuera más allá de ciertos límites era considerado un latifundio, no era permitido y debía repartirse entre los campesinos que no tenían tierra. Dos, había una regulación ya no cuantitativa en cuanto al límite de la extensión, sino cualitativa, en tanto que se reconocían tres tipos básicos de tenencia de la tierra, que era la propiedad privada, la propiedad estatal y la propiedad colectiva o comunitaria, que a su vez tenía dos modalidades, que era la comunal y la ejidal. Ahorita no es necesario hablar de la diferencia entre la comunal y la ejidal, pero constituía básicamente la columna vertebral del programa de reparto de la tierra y de lo que debía ser la economía campesina. Ahora, a esta tierra, a este tipo de tierra, se le aplicaban estas modalidades y restricciones a la propiedad privada, que en realidad eran protecciones a la tierra del campesino. Y entonces se declaraba, por ejemplo, que la propiedad ejidal no podía ser embargada. Si ustedes conocen la historia agraria de Estados Unidos, de muchos países de Europa, de México, sabrán que muchas de las llamadas, por ejemplo, granjas familiares, se perdieron porque los propietarios adquirieron deudas
y los bancos embargaban esas propiedades. Entonces, el funcionamiento del sistema financiero se consideraba enemigo de la pequeña propiedad. En Estados Unidos prácticamente la ha destruido, la granja familiar. Y en México, previendo eso, la Constitución estableció que la tierra ejidal no podía ser embargada. Entonces, que en caso de que un ejidatario tuviera deudas con el banco que no podía pagar, le podía embargar el tractor, el asadón, los bueyes, las vacas, lo que fuera, pero no la tierra. Entonces, esa era una modalidad a la propiedad que era una protección a la propiedad campesina. Junto con este carácter de ser no embargable, se decía que el ejido era imprescriptible e inenajenable. Lo cual quiere decir imprescriptible, digamos, el principio jurídico de la prescripción de dominio, que si una persona está ocupando una propiedad, aunque no tenga los títulos de esa propiedad, después de determinado tiempo, ese predio puede pasar a ser legítimamente su propiedad si el dueño original nunca la reclamó, ¿no? Si pasaron 5 o 10 años según la legislación. En el caso de la tierra ejidal no se aplica ese principio, porque pensando los legisladores que nacieron de la Revolución Mexicana que era posible que un latifundista invadiera un ejido, le sería muy fácil al latifundista simplemente dejar pasar los años que decía la ley y ya prescribió el derecho de los campesinos, ya me quedé con esa tierra. Entonces, para proteger a los campesinos de eso, se pone el principio de que la propiedad ejidal es imprescriptible. Y finalmente no se puede vender, ¿no? Es un patrimonio tanto de la comunidad como de la familia. Bueno, esos eran los principios básicos de la legislación y de la protección de la tierra campesina de una constitución que nació de una revolución campesina. La historia de la tierra en México y de lo que pasó con la Constitución, pues no todo es tan bonito como lo que dice la Constitución, ¿verdad? Muchas veces no se cumplió o se cumplió de una manera inadecuada. Pero, como dijo un experto en reforma agraria en varios lugares del mundo, decía, bueno, la reforma agraria mexicana realmente estuvo plagada de vicios, una mala reforma agraria. Pero comparando a México con otros países como, por ejemplo, Guatemala o El Salvador, que no habían tenido ninguna reforma agraria, dice, una mala reforma agraria vale más que una nula reforma agraria. Entonces, con todas esas limitaciones, tuvimos una reforma agraria en México, tuvimos tierra de los campesinos y protección a la tierra de los campesinos. Ahora bien, cuando los gobiernos mexicanos, sobre todo Salinas de Gortari, empieza una negociación del Tratado de Libre Comercio totalmente a espaldas del pueblo, incluso a escondidas, negando que se estaba negociando. Nos venimos a enterar en México de que sí era cierto, porque algún periódico en Estados Unidos, creo que de Baltimore, publicó que ya estaba muy avanzada esa negociación. Pero aún en ese punto, cada vez que alguien denunciaba que se estaba negociando un tratado, las autoridades lo negaban. Entonces, ahí ya quiero dejar ahí como colocado ahí en el tablero un punto para considerar, ¿verdad? Para muchos, bueno, el tratado, como el Tratado de Libre Comercio, es algo que tiene mucho que ver con una propuesta de desarrollo. Entonces yo dejo volando en el aire la pregunta, de decir, bueno, ¿qué se puede esperar de una propuesta de desarrollo que se decide a espaldas del pueblo, ¿no? Entonces yo diría ahí que el tema que me toca habría que ampliarlo, no solo el desafío del desarrollo a los derechos indígenas, sino el desafío del desarrollo a los derechos humanos, ¿no? Porque al pueblo mexicano, ya no digo nada de Estados Unidos, de Canadá, ¿no? Pero al pueblo mexicano no solo no se le consultó, sino se le mintió sobre la negociación de esto. Como ustedes saben, el Tratado de Libre Comercio es muchas cosas, pero no un tratado de libre comercio. Entre otras cosas, es un tratado para dar libertad de movimiento a las inversiones transnacionales. Y es un tratado
que sobre